aniversario vengo a presentar libros míos, pero esta vez vengo a presentar el libro del doctor Carballo. La verdad que es un honor. Pasamos. Voy a ser breve porque acá la estrella es él. Pero gracias por venir, gracias por apoyar este aporte a la conciencia con respecto a algo que nosotros creemos que ha quedado en el pasado, pero que no quedó en el pasado, es bien presente y está bien vivo. Es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, ¿no? Entonces hay que honrar y hay que apoyar, creo yo, a todos los autores, pensadores, médicos, científicos, filósofos que se animen a replantearse no qué es lo que pasó, sino qué es lo que está pasando. Y ese me parece que es el primer gran error que comete la sociedad hoy con respecto a este suceso. Pensar que ella no está para nada. Y la verdad, la justicia y la compasión o la empatía, yo creo que son los tres grandes motivos por los cuales tenemos el deber humanitario de no olvidar. No olvidar. ¿Está bien? Bueno, eso. Y también comentarles que estuvimos en Mar del Plata, en Mendoza y en Córdoba. Y esta semana estamos acá y mañana estamos en Buenos Aires en el Círculo de Legisladores de la Nación. Y ahí cerramos como toda esa Tour 2026 en una primera vuelta. Y lo que les puedo decir, a modo ya de cierre, de breve presentación, es algo que reflexionaba ayer junto con Adrián, uno de mis socios. Un pensamiento nuevo tuve, algo que no había pensado nunca hasta ese momento, en razón de las tres presentaciones que ya habíamos tenido y haber escuchado a él. Obviamente yo ya había leído su libro y me encantó, lo disfruté muchísimo. ¿Y saben qué pensé? La medicina, podemos decir, tradicional, o incluso podemos decir, medicina alópata, medicina, podríamos hasta decir, o algunos pueden decir la medicina convencional, la medicina del sistema, también tenía respuestas para el planteo de la pandemia, entre comillas. Rápidas, eficaces, baratas, buenas para todos, y se terminó la historia. Fíjense qué interesante. Entonces eso ayuda a esclarecer mucho más quién fue el verdadero enemigo de esto. Porque muchos se inclinan a pensar, no, la medicina loca, no, como que fue ella la culpable de haber cometido tantos errores y haber producido daño y haber matado. Pero no, yo me di cuenta que no. Y él es un vivo ejemplo de eso. Porque él es un médico tradicional, es un médico, podríamos decir, ¿no? del sistema. Entonces acá tenemos, el sistema también nos quería ayudar de manera barata, eficaz, sin contraindicaciones. ¿Entienden? Entonces si se hizo tanto daño, porque esto no fue un ataque que vino de la medicina, vino de otro lado. Así que, sin más palabras, vamos a la estrella. Gracias. Me siento como observado. ¿Qué tal, mi Roger? Gracias por venir. Esta situación me hace acordar algo que decía Ringo Bonavena. Todos son amigos, pero cuando empieza la pelea hasta el banquito te saca y te dejan solo. En realidad, sí, yo siempre fui un médico del sistema, porque no creo
creo que sea mala palabra ser parte del sistema. Lo que no es correcto es ser parte del submundo, de los entretelones y de la parte profunda asociada al sistema. Yo no soy escritor. De hecho, he escrito libros de medicina. O sea que este libro no nace con una vocación literaria, nace por una necesidad, nace por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que la gente se olvide. El olvidar o el dejar en estratos más profundos de la conciencia es un mecanismo de defensa. Martín Fierro, José Hernández decía a Martín Fierro que olvidarse de lo malo también es tener memoria. No obstante, yo disiento con eso. Si uno se olvida de lo malo, o sea, no es una cuestión de rencor, no es una cuestión de revanchismo, es una cuestión de estar preparado, porque yo creo que se aprende de los aciertos, pero hoy lo comentábamos con Oscar, se aprende mucho más de los errores, o por lo menos debería ser así, debería ser así. El ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pero hemos visto que hay gente que es muy humana, y vive tropezando con la misma piedra. En este libro, que es corto, son 100 y pico de páginas, traté de volcar lo que uno ha vivido como miembro de la comunidad, lo que uno ha vivido como parte de una familia, lo que uno ha vivido como hijo y como padre, como lo que se ha vivido como investigador, ¿sí? Investigador independiente. Y eso es una de las palabras que, aunque soy de River, independiente, yo más valoro. ¿Por qué? Porque el investigador independiente busca solución a un problema. Puede que la encuentre, puede que no la encuentre. Puede que se dé cuenta que lo que estaba investigando no sirve para nada. Pero no tiene orden de llegar a un resultado ya previsto antes de empezar la investigación. Cuando uno es investigador pagado por un laboratorio, uno pasa a ser un empleado del laboratorio. Quizás no un empleado fijo, contratado. O sea, en otras palabras, un empleado sin carga social, sin aporte jubilatorio, pero un empleado al fin. El laboratorio lamentablemente sabe de antemano los resultados que va a obtener. Simplemente tiene que darle forma. Hace unos cuantos años a mí me iban a ver como encargado de endocrinología para pedirme que hiciera un ensayo sobre un producto nuevo para el colesterol. No eran las cetoquinas, ya estaban las cetoquinas. Yo digo, mire, yo no tengo tiempo. No, pues, problema, lo hacemos nosotros, usted lo firma. Bueno, eso es lo que pasa. Los investigadores independientes tenemos una gran contra en la Argentina. La primera contra es la falta de recursos. Nadie quiere patrocinar aquello que no sabe si va a dar resultado. Ellos juegan, a los laboratorios les gusta cazar en el zoológico. ¿No? Es decir, ellos saben qué resultados van a obtener. Y el otro inconveniente que tienen es difícil publicar los resultados. Pero peor aún es enfrentarse con el MAT, con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. Porque no importa qué tan correcto haya sido la investigación,
La respuesta es siempre la misma. No podemos tenerlo en cuenta porque no proviene de un país de alta vigilancia epidemiológica. La respuesta es esa. No proviene de un país de alta vigilancia epidemiológica. Argentina no es un país de alta vigilancia epidemiológica. Es decir, que tiene que provenir de afuera, o puede ser hecho en el país, pero con el patrocinio de afuera y publicado afuera, para que después vuelva y se considere de alta vigilancia. No importa que sea la misma cosa. Entonces, son muchos inconvenientes. Esta pandemia no puso sobre el tapete nada, absolutamente nada que no conozcamos. O sea, no puso nada malo que no hayamos conocido previamente. Lo que pasa es que puso todo junto, puso todo simultáneamente. Puso simultáneamente la voracidad de los laboratorios, puso simultáneamente la incapacidad de las autoridades sanitarias, puso también simultáneamente la complicidad de los medios de difusión, puso sobre el tapete la casa de brujas de los que piensan diferente o que simplemente piensan que algo no está del todo bien, como si fuera una herejía. Todo junto. Y puso sobre el tapete que la mejor forma de convencer a la gente es a través del miedo. Cuando uno tiene miedo, la razón se nubla. Si uno está terriblemente aterrorizado por algo, lo único que falta es que salte uno y diga, por acá es la salida. Y todos vamos a correr detrás de ese. Que quizá, más que la solución, es la parte del problema. Y eso es el argumento que se utilizó. Todos, inicialmente, en mayor o menor medida, con mayor o menor duración, tuvimos miedo. Yo tuve miedo. ¿Sí? Miedo a lo desconocido. Pero el médico tiene la obligación, frente a lo desconocido, de hacer una cosa: estudiar. No porque no se aisló esto, porque no se aisló lo otro. A ver, yo puede que no conozca a una persona, su fisonomía, pero si yo digo, esta persona todos los días entre las 8 y las 8:30 desayuna en un bar que está en Uriburu y San Martín. A las 10 de la mañana va a hacer footing atrás de la cancha de News en el Parque Independencia. Yo voy a hacer comentarios viejos porque yo venía a Rosario de Tigre. Al mediodía se toma un helado en la Montevideana. ¿Existe todavía? Era muy bueno. Y a la noche cena en un restaurante que está en Boulevard Orozco y Seguí. No es Seguí en Los Ángeles, Seguí. Quizá no conozca a esa persona, pero si yo busco quién se repitió en todos lados, voy a saber cuál es la persona. Entonces, frente a una virosis producida por un virus de tipo respiratorio, que se comporta como los mixo y paramixovirus, que puede penetrar por los filetes nerviosos, como el ratovirus, que puede producir una tormenta de citoquinas, como el virus del dengue. No hace falta un identikit. Ya sabemos su modus operandi y ya sabemos cómo actuar, sin necesidad de contar con demasiada materia, solo pensando. Pero el problema es que cuando empezamos a hacer eso, nos dimos cuenta que nadie lo estaba haciendo. ¿Cómo puede ser que investigadores internacionales que son conocidos mundialmente no estén haciendo lo que uno puede hacer con una computadora dentro de su casa?
encima estábamos dentro de casa, no podemos salir. Entonces ya algo no cerraba, algo no cerraba. Y peor aún cuando empezamos a cuestionar ciertas cosas que se estaban haciendo. Ya entonces ya uno entraba en la categoría no de conspiranoico, ni de loco, sino de hereje. Ya entraba en la categoría de hereje. Y por suerte no nos tocó la Edad Media, porque si no, no sabría ni qué malo lo era. Lo cierto es que empezamos a hacer ensayos y para colmo encontramos que las soluciones estaban al alcance de la mano y eran baratas. Es más, ni siquiera tenían royalty, ni siquiera tenían dueño. Eso ya era el colmo de la herejía. Eso ya era casi satanismo puro. Bueno, ahí empezamos a recibir amenazas, a decir que nos iban a echar del trabajo. Yo estaba jubilado, así que no me podían echar del trabajo, pero durante 1 año y medio no pagaron mi jubilación por errores del sistema. A mi colega y amigo Roberto Hirsch, sí, le quitaron la cátedra de infectología, se la dieron a otro médico, al profesor Corti, que dijo: yo estoy de acuerdo con lo que dice Hirsch. No terminó de decirlo, que se la quitaron también a él. Entonces buscaron hasta que encontraron uno que dice: no, yo calculé que me iba a morir sin llegar a la cátedra, ahora que se fueron varios. Y bueno, y ahí quedó la cosa en la Facultad de Medicina. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de la querida Facultad de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires, donde la vicedecana se recibió hace 3 años? La vicedecana. Y está de vicedecana simplemente por ser la novia del decano, que es casado, pero bueno, eso se dio otro caso. Entonces, uno se da cuenta que realmente la mayoría de las cosas en las que, no digo que confiaba, pero las cosas con las que convivía estaban mal. Y que había muchísima gente interesada en que las cosas siguieran mal. Y de ser posible, en que empeoraran. En el 2024, sí, fines de 2024, el Senado de los Estados Unidos sacó un informe de 571 páginas donde hizo un estudio pormenorizado llamando a gente a que testifique, a los que no querían testificar considerándolos rebeldía y obligándolos a testificar, un montón de gente. Y llegaron a la conclusión de todos los errores que se habían cometido en pandemia. Eso, para el doctor Hirsch y para mí, fue en cierta forma reivindicativo. Nosotros habíamos escrito exactamente lo mismo en 3 hojas en el 2021. No hacía falta tanta investigación, porque son cosas que son tan claras que no resisten discusión. Yo les digo: miren, ahora se hizo de noche. No, ¿qué va a ser? Oscuro, se prendía. No es de noche. Entonces, yo estoy loco, pero los demás me están tomando por estúpido. Y nos tomaron por estúpidos. A todos. Y algunos se sintieron felices de ser estúpidos. Porque muchos deben haber pensado: sí, soy un idiota útil, pero quizás es mejor que sea un idiota inútil. No sé. Partamos de la base. Que nos digan que el virus surgió en un mercadito húmedo en Wuhan. Algunos de nosotros han viajado a China, otros no hemos viajado a China, pero conocemos de China. Sabemos de Pekín, la ciudad prohibida, Hong Kong, ciudades importantes. ¿Quién cuerno conocía Wuhan antes del 2020? Es un cruce de ferrocarril. Nadie va ahí. Solo vive ahí.
Pero está el laboratorio más importante de virología de China, en Wuhan. Es un laboratorio de nivel 4 que se dedica específicamente a la investigación en ganancias de función, o sea, lograr mayor letalidad de coronavirus transmitidos por murciélagos. Yo pensé que apareció un Tatarito. Ahí. No en otra ciudad. Ahí. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Me van a decir que surgió del doble salto de especie del murciélago al pangolín y del pangolín a la persona. ¿Eso es posible? Sí, es posible. ¿Es probable? En 1 millón de años. Una cosa es posibilidad y otra cosa es probabilidad. Si yo digo, ¿es posible que yo me gane el Telequino, el premio principal, 2 veces seguidas? Sería bien. ¿Es posible? Posible es. Probable, lamentablemente, no. Entonces, que nos digan que eso era la explicación, es muy pueril y creérselo es muy sonso. El segundo punto es cómo se manejó todo. Y ahí es donde yo realmente me desilusioné de toda la comunidad médica o de una inmensa parte, no más todos, de un gran porcentaje de integrantes de la comunidad médica. Por omisión y por acción. Por omisión. Usted tiene COVID, tiene fiebre, quédese en su casa con una tirita de paracetamol. Y si empeora y no puede respirar, vaya al hospital o al centro de salud. Eso, en cualquier parte del mundo, es abandono de personas. Yo no sé cómo los abogados no se han dado cuenta de ese filón, porque cuando exploten ese filón, no va a quedar títere con cabeza. Es abandono de persona. Si usted me dice, estoy con un dolor acá en la ingle del lado derecho, y yo le digo, puede ser un montón de cosas, puede ser un mal movimiento, puede ser una distensión, puede ser gases, puede ser una apendicitis. Hagamos una cosa, quédese en su casa con la tirita de paracetamol y si empeora vaya al hospital. Usted me hace un juicio y me gana de acá a la China. No hay razón. Es decir, burradas cometidas por omisión. Y después viene la burrada cometida por acción. Cuando esa persona iba al centro de salud, lo metían en el respirador. Cuando yo era chico, no sé si vos te acordás porque sos más chico que yo, pero íbamos al balneario de la Florida. El balneario de la Florida, en aquella época, como decía Olmedo, éramos tan pobres que no teníamos salvavidas. Llevábamos cámaras viejas de auto. Las cámaras tenían que estar ya con más parche que cámara, ¿sí? Pero servían para jugar, los chicos jugaban con eso. Ahora, había que tener mucho cuidado porque si esas cámaras que estaban ya de última se inflaban de más, reventaban. Y eso es lo que sucede con un pulmón inflamado si le metemos hiperpresión. Eso se llama barotrauma y es muy parecido al síndrome de descompresión de los buzos. ¿Sí? Y está demostrado, no porque yo lo diga, yo cuando hablo de cosas que digo está demostrado no es que lo demostré yo, sino que hay literatura al respecto. Está demostrado que murió más gente por el uso del respirador que por no haberlo usado. Por más que no le guste a los terapistas. Está demostrado. Porque un pulmón inflamado no debe hiperinsuflarse. Puede recibir oxígeno lavado bajo flujo, puede tener un concentrador de oxígeno, pero nunca oxígeno a presión. Y se hizo. Y todos sabemos que se hizo. Uso y abuso de eso. Era como una norma. ¿Sí? Todos los médicos tenían, o sea, lo que tenían que hacer o dejar de hacer, cabía en una servilletita de esas, sin desdoblarla, usarla de un solo lado. ¿Sí? Y bueno, eso hizo que muchos, por ignorancia, porque no hay nadie más vago que el médico,
Para leer el médico, no he visto un profesional tan vago. ¿Sí? Pues no importa cuántos libros tenga ahí atrás de la biblioteca del consultorio. El médico sabe cómo receta. Viene el visitador, le dice: doctor, le traigo la solución para tal problema. ¿Bien? Entonces un folleto con un papel espectacular. El folleto es el producto que soluciona esto, no tiene prácticamente ninguna contraindicación. Acá abajo, una letra chiquitita que les alcanza a sacar, acá abajo tiene la bibliografía respaldatoria, que son los trabajos que yo les decía, que son en su mayoría truchos, pero esto es para que usted lo lea. Igual el profesor fulanito de tal, y ahí se pone de pie, el profesor fulanito de tal va a dar una disertación en el Hotel Sheraton, a donde usted es invitado, después de lo cual va a haber un lunch y un baile. Y el tipo va por la comida. Ustedes no saben lo que es acercarse a la mesa de saladitos cuando el público son todos médicos. Son batallas campales, pero ustedes deben pensar que estoy exagerando. Les garantizo que es cierto, da vergüenza ajena. Y si en un congreso médico hay un amontonamiento en un pasillo, es porque regalan una virome o algo. O sea, el médico es lo más parecido al indio precolombino. Un espejito, una virome, un llaverito, un práctico pisapapeles. Ahí ya se desespera, son capaces de matar por eso. Y a partir de ahí entran a recetar productos que no saben de qué se trata o saben someramente porque solo escuchó una campana, solo se enteró, en el mejor de los casos, de una cara de la moneda. Nadie, ningún médico, va a leer el prospecto. Nadie. Ninguno. Y soy categórico en eso porque sé que no es así. Y bueno, y después llegamos al 2021, ¿sí? A la segunda mitad del 2021. Desde el principio del 2020 hasta la primera mitad del 2021 inclusive, no hubo exceso de muertes en ninguna parte del mundo. No hubo exceso de muertes. Se entiende por exceso de muertes que en todas partes, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, en donde a ustedes se les ocurra, se sabe más o menos cuántas muertes va a haber por año. ¿Sí? Puede haber un desvío estándar, pero más o menos se sabe. Para que haya un exceso de muertes tiene que suceder algo tremendo, como el tsunami, como un terremoto, como una guerra. ¿Sí? Entonces ahí se produce el exceso de muerte, es decir, sobre lo que se esperaba, un número bastante mayor. Todo el 2020 y la primera mitad del 2021 no hubo exceso de muertes. Quiere decir que lo que hubo fue mala catalogación de las causas de muerte. Ustedes dirán, pero veíamos las pilas de cadáveres. Sí, por supuesto, todos las vimos, todos nos dolió verlas. Pero no es lo mismo morir por COVID que morir con COVID. No es lo mismo. Mi padre falleció en esa primera mitad, antes de mediados del 2021. 94 años, insuficiencia renal ya para diálisis, anemia refractaria a todo tipo de tratamiento, insuficiencia coronaria y 94 años. Un día se despierta con chuchos de frío y, bueno, había que internarlo. Una persona de esa edad no se puede correr ningún riesgo, había que internarlo. Una neumonía bacteriana, una neumonía de libro, unilateral, un bloque neumónico bacteriano. Lo primero que le hacen es el test de COVID, da negativo. Y al
El día siguiente mi papá fallece. Con todas esas enfermedades como con causa que fueron suficientes para que una neumonía bacteriana a los 94 años se lo llevase. ¿A alguno de ustedes le cabe alguna duda que si hubiera dado el test positivo, la causa de muerte iba a ser falleció por COVID? Y como eso, miles y miles de personas que no recibieron atención por sus patologías de base, miles y miles y millones de personas que debieron concurrir y no fueron atendidos en tiempo y forma, miles de personas que entraron en un respirador cuando no lo precisaban. Entonces llegamos a números que no escapan a lo esperado para ese tiempo. Sí hubo el gran exceso de muertes a partir de la segunda mitad del 2021, porque ahí no fue una guerra, no fue un tsunami, no fue un terremoto, fue algo que conocemos bien, ¿sí? Que fueron las inoculaciones. Ustedes dirán, porque este es antivacunas. Yo no soy antivacunas. Insisto que soy un médico del sistema. No soy antivacunas. Acepto algunas y otras no tanto. Pero, como le dije a un periodista una vez, yo soy católico. Yo creo en Dios. ¿Tendré razón o no tendré razón? Es para discutir largo. Pero ¿alguien puede rotularme de ateo porque no creo en Zeus, Afrodita, Apolo, Hermes? No, eso es mitología griega. Entonces, ¿alguien puede rotularme de antivacuna porque no creo en algo que no es una vacuna? Porque no es una vacuna. Porque tuvieron que cambiar hasta la clasificación de vacunas para poder meter por la ventana ese ejemplo. ¿Sí? Y esa terapia génica, cuyo mismo, digamos, uno de los inventores de esa terapia génica dijo que era una barbaridad que se utilizase, se utilizó. Y todavía sigue dando vueltas por ahí. Todavía se están comprando vacunas de esa índole a nivel del Ministerio de Salud de la Nación porque hay un contrato firmado que sí sería, creo que es hasta el 2027. Entonces, creo que ya estaban pagas, pero bueno, lo cierto es que siguen entrando. Ahora, se puede llevar el burro hasta la alfalfa, pero no se lo puede obligar a comer. Eso es un proverbio muy viejo. Que abunden esas vacunas y que yo esté deseoso de colocármelas, eso es otro cantar. Cualquiera pudo haber sido engañado. Cualquiera pudo haber sido engañado. Y si alguien fue engañado, es culpa de quien lo engañó. Pero si alguien se ha engañado por segunda vez, es culpa de él. Es culpa de la persona. Y ese es el motivo que me llevó a escribir el libro. El miedo. El miedo a la pérdida de memoria. El miedo al olvido de lo que sucedió. Ahora que está de moda el tema de la reincidencia, ¿sí? Pongámoslo de esta forma. Si yo cometo un delito, nadie me hace pagar por el delito cometido. Y la opinión pública dentro de poquitos años se olvidó que lo cometí. Son los principales estímulos para que lo vuelvan a cometer. La impunidad es el principal estímulo para que un delito se cometa una y otra y otra y otra vez. O sea que lo que me llevó a escribir fue el miedo, y el miedo también de olvidarme yo de muchas cosas. Estoy seguro, porque me van surgiendo cosas que yo no fui llevando un diario. Nunca fui proclive a llevar un diario. Alguna vez tuve la idea de llevar un diario y lo perdí, así que intenté otra vez y lo volví a perder, así que pasa. Entonces, el diario
diario, porque era todas las cosas que veía dentro de la profesión, incluyéndome, porque nadie es perfecto. El médico piensa que es perfecto. El médico no piensa que es Dios. Dios está un tranco más abajo. ¿Sí? Entonces, esa soberbia del médico es lo que le hace pensar que si un tratamiento que indicó falla, es culpa del paciente. ¿Sí? Es porque no lo hizo bien, o porque no lo entendió, por esto, por lo otro, porque su organismo es una porquería. Nunca el médico asume como primer posibilidad que se haya equivocado. Entonces, mi temor era de ir olvidando, y después que terminé de escribir el libro, me fui acordando de otras cosas. Cada día me voy acordando de una cosa y me voy olvidando de otra, como todos los días. Y no quería olvidarme. Y no quería que la gente se olvide. Este no es un libro dedicado a un medicamento, dedicado a una persona. Es un libro dedicado a un momento demasiado largo que vivimos y padecimos todos. Y que pretende, en algunos capítulos, demostrar las barbaridades que se hicieron. Gracias a Dios, al doctor Hirsch y a mí nos incorporaron como perito de parte para auditar el protocolo Pfizer del hospital militar. Y ahí describimos todos los errores cometidos, pero errores que son tan groseros que no se pueden cometer sin querer. No se pueden cometer sin querer. Bueno, y errores cometidos por el ANMAT, barbaridades hechas a nivel internacional, y les reitero, quisimos ir volcando yendo de lo personal hasta lo global, por así decirlo, con perdón de la palabra, todas las cosas que hicimos mal, que vimos mal, que denunciamos como mal hechas, y que con el tiempo nos han ido dando la razón. Porque ahí se cumplió la máxima de Schopenhauer. Cualquier idea nueva es considerada una estupidez y con el transcurso del tiempo es aceptada como razonable o como que cae por su propio peso. ¿No? Bueno, estamos en esa segunda etapa y no tenemos que olvidar. Después, si queremos buscar culpables, yo no entiendo la sociedad. ¿Cómo puede ser que le hayan privado de ver a sus seres queridos, no poder despedirse de sus seres queridos, no poder salir, no poder respirar, no poder hablar y no poder disentir? Yo no entiendo que se haya hecho eso, pero mucho menos entiendo que se haya aceptado que se haga eso. Y bueno, somos menos los que estamos en contra de todo eso. Siempre fuimos menos, pero ahora somos más. No más que los otros. No tenemos más herramientas que los otros. No somos tantos como los otros, pero somos más de los que éramos al principio. Y a todos ellos es a lo que está dedicado el libro. Volvemos a la mandolina, porque yo no tengo nada más que decir. Dice que yo soy un médico del sistema, ¿no? Con perdón de la palabra. Es decir, ahora voy a la respuesta a mí. Pero tengo que aclarar un par de cosas al principio. Yo estoy jubilado, pero no podría volver a trabajar de médico, porque he visto tantas cosas dentro del sistema
que me da asco. Asco. La palabra es asco. Y me da vergüenza. Entonces, habiendo dedicado toda mi vida, 40 años de mi vida, o más de la mitad de mi vida, a ser médico, llegar a avergonzarme, es muy triste. A mí me duele mucho. ¿Sí? No estoy eludiendo la respuesta. Yo puedo contar mi verdad. ¿Sí? Que no es la verdad absoluta. La única verdad absoluta es que no existe la verdad absoluta. ¿Sí? Y además que hemos estado en guerra y que la primera víctima de la guerra es la verdad. El virus está aislado, como lo demostró y lo reconoció dos premios Nobel, Luc Montagnier, que fue el que descubrió el virus del SIDA, y Satoshi Omura, que fue el que descubrió la ivermectina. Pero el error más grande es considerar que lo más grave en esta pandemia era el virus. Era un virus de porquería, un virus de morondanga, un virus que lo pueden matar con ivermectina, con doxiciclina, con acitromicina, con dióxido de cloro, con ¿con qué otro? Con hidroxicloroquina, con colchicina. Es un virus de morondanga, ¿sí? Que puede haber, siempre con causas, la radiación ionizante, un montón de cosas que son con causa, porque de ese virus no se puede morir una persona medianamente sana, con un sistema inmunitario medianamente competente. No se puede morir. Fíjense esto. En Israel, yo tuve suerte de compartir varios trabajos con el profesor, esta es la vejez, el profesor Schwartz. En Israel está muy socializada la medicina. Realmente, la medicina la tiene bien organizada. Cuando a un adulto le diagnosticaban COVID, él tenía que concurrir a la consulta con toda su familia, no él solo, con toda su familia. Y le hacían a él y a toda la familia antígenos y anticuerpos. Voy a tratar de explicarlo muy brevemente, muy brevemente. Un antígeno es algo que entra y que impacta sobre el sistema inmunitario. ¿Está bien? Y cuando impacta sobre el sistema inmunitario, el sistema inmune produce anticuerpos. ¿Sí? Dicho de otra forma, cronológicamente hablando, el antígeno tiene que ser primero que el anticuerpo. No puede ser al revés. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el afectado, el adulto afectado de COVID, le encontraban antígenos, a los hijos que tenían que ir y que no tenían nada, le encontraban anticuerpos. Quiere decir que los chicos habían tenido COVID antes que el padre. Y ni se habían enterado, ni ellos ni la familia. Eso demuestra que es un virus de porquería. Y eso fue uno de los grandes errores que cometimos y que lo menciono en el libro. Primero, pensar que íbamos a lograr el apoyo de la comunidad médica. Ya sea por cobardía, por ignorancia, por corrupción, no hubo tal apoyo. Y segundo, pensar que nuestro enemigo era el virus. Nuestro enemigo no era el virus. Nuestro enemigo era la comunidad médica, la comunidad de medios, los gobiernos, todos patrocinados por grandes laboratorios. Yo le he comentado al primo Oscar que en Estados Unidos fueron más descarados que acá.
porque uno ponía CNN en inglés y decía el noticiero de las 20 horas de CNN. Este noticiero llega a ustedes por gentileza de Pfizer. Sí, te lo juro, así. Entonces, ustedes pensaban que iba a hablar, salir adelante de la Cámara, iba a hablar en contra de las inoculaciones. Se le va el patrocinante. Entonces, todo eso, yo entiendo que la pregunta apunta a que pueden haber sido otras cosas. Yo creo que fueron muchas cosas, pero no digo que el virus no existe. Como tampoco puedo decir que el virus del HIV no existe, o que los virus no existen, porque están, digamos, catalogados taxonómicamente, y están estudiados, están investigados y están hasta fotografiados y cultivados. En definitiva, el tema de que sean cultivados es lo que nos llevó a utilizar la ivermectina a nosotros. Porque la ivermectina, que me estoy yendo a un tema muy particular, que es la ivermectina, no era la intención, pero la ivermectina estaba siendo estudiada en Australia contra el virus del dengue. Y nosotros en Argentina estamos mirando lo que hacían los australianos en la Universidad Monash. Y cuando empieza la pandemia, ellos rotan los cultivos y toman tejidos. Todavía no había ningún aislamiento de virus. Tejidos con virus del dengue, que los sacan y ponen tejidos con el virus que todavía no se conocía bien. Y no proliferaba nada. Entonces ellos demostraron, in vitro, o sea, en el laboratorio, que la ivermectina era un producto que servía. Pero eso fue un estudio bastante tardío, porque los primeros estudios fueron con la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un antipalúdico, se utiliza para la malaria, desde hace, no sé, 80 años. O sea que está recontra probado en todo el mundo y no tiene dueño, porque la patente caducaron. Y en Francia empezaron a utilizar con un resultado tal que lo copiaron en toda Europa. Pero un buen día dijeron que esto no se usa más. A los que lo quisieron mantener los echaron. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen que tener presente que las inoculaciones tienen una autorización de emergencia. Y la autorización de emergencia existe si y solo si no hay un tratamiento eficaz demostrado. Entonces había billones y billones de razones para que no surgiera ningún tratamiento. Yo guardo todo, me olvido fácil, yo guardo todo. El mismo director de ANMAT, Limeres, tengo grabadito diciendo la ivermectina sirve, y puro charla. No se fue solo, qué sé yo. Pero bueno, esa es mi respuesta. Ni todo es verdad, ni todo es mentira. En este mundo cruel, todo es de acuerdo al cristal con que se mira. No sé si hay alguna otra pregunta. Hablando de los virus, o lo que llaman, Sí. ¿Usted cree que pudo haber sido, como se decía, un virus quimera, o sea, un virus, no sé si se dice la palabra así, que haya tenido intencionalidad, que Anthony Fauci haya tenido su participación, porque se supone que él creó o descubrió el virus? Yo no creo eso. Estoy totalmente convencido de eso. No es una suposición. En el año 2015, la RAI, la Radio Televisión Italiana, hizo un documental que también desapareció en los medios, yo voy guardando todas esas cosas, donde decían, habían ido a Wuhan y decían que en ese laboratorio se estaba haciendo investigación para ganancias de función. Ganancia de función suena muy lindo, pero ganancia de función significa aumentar la letalidad. Claro, de los coronavirus de murciélagos. 2015. ¿Sí? Cuando uno logra el aumento de ganancia de función, ¿para qué quiere uno que una cucaracha sea más grande de lo que es?
o que un piojo salte más lejos. Simplemente percorre. Entonces, si uno quiere aumentar la letalidad de un determinado virus, lo va a utilizar como una arma biológica. Pero no fue más letal después de todo. No, porque se les escapó antes. Porque se les escapó. ¿Ustedes vieron alguna vez Los Simpsons? ¿Vieron cómo empieza Los Simpsons? Sale Homero de trabajar, se le pega una barra de material nuclear en la espalda, cuando va en el auto le molesta y la tira a la alcantarilla. Eso fue lo que pasó en el laboratorio. Se les escapó del laboratorio. ¿Sí? Todavía no lo tenían a punto. Pero hicieron creer que sí. Y sí, no, salió de un mercadito. ¿Qué era que salió de un mercadito? Bueno, muchas gracias A ustedes. sobre todo por la valentía de todo lo que he hecho en ese pasatiempo. Volviendo a esto, si hubiese sido accidental ese escape, ¿cómo es que previamente ya había habido simulacros del señor Bill, puerta, que iba a pasar lo que efectivamente pasó? Sí. Y cómo estaban tan aceptados todos los mecanismos de comunicación, sistema sanitario, gobierno, etcétera, etcétera, para que aprovechar ese accidente generara semejante cuestión, Sí. con lo cual, digamos, hubiese sido una pandemia y no una pandemia como sospechamos nosotros, Sí, sí. que fueron todos eventos planificados y fríamente calculados para generar el daño. Que esto lo iban a hacer. La definición de pandemia. Claro, que esto lo iban a hacer con ese SARS-CoV-2 o con otro, no cabe la menor duda, porque ya lo habían intentado con el MERS-1, el MERS-2, lo habían intentado, ¿sí? Lo que pasa es, claro, es más fácil que vuele un murciélago que vuele un camello, y los otros eran de camello. Pero además, el año anterior en Nueva York habían hecho todo el simulacro al pie de la letra, sí, el famoso evento, al pie de la letra de lo que iban a hacer, cómo iban a manejar los medios, cómo iban a hacer todo. Cuando yo digo que se les escapó, no digo que fue sin querer, quiero decir que se les escapó antes de que lo querían un poquito, querían que fuera más letal, no que fuera una porquería, querían una cosa más jorobada, ¿sí? Pero ya estaba todo planificado. Y si no era SARS-CoV-2 iba a ser otro. Ninguna duda, eso no cabe ninguna duda. Es que es tan burdo, que no resiste. No es que uno sepa, uno tuvo una epifanía y sabe lo que es verdad. Es que es obvio. Nosotros, perdón, hablando, es como que uno vuelve a esa etapa y piensa realmente qué sin sentido fue todo, ¿no? Porque la gripe ya no estaba mal, la gripe común. Pasó todo a ser COVID, porque un montón de amigos, nosotros por ejemplo, nos dejaron de lado, nuestros amigos de antes. Conocimos a mucha gente nueva, mucha gente que es con la que estamos. Y cuando nosotros decíamos esto, cuestionábamos, como personas sencillas, que nosotros no somos médicos, directamente no nos querían ver. Entonces, digo, ¿cómo puede ser? Porque puede decir, pero fíjate, la gripe no está mal, solo el COVID, todo es COVID, todo existe COVID. Digo, ¿no te das cuenta que eso no? Que no puede ser, sin ser médico, ¿no? Yo veo que ahora, siendo en la ciudad donde arrestaron a tanta gente, bueno, ahora es como digo, puede ser que seamos tan pocos, porque usted vino acá, y bueno, con Nicolás, tendría que estar lleno esto. Y siempre me pregunto lo mismo, más allá de que está bueno, que lo volvamos a encontrar, que volvamos a ver esto, pero bueno, siempre sigo preguntando, ¿no? Porque la gente nos escucha. ¿Sabe lo que pasa? A veces ahora no se da cuenta que sí, que eso no fue como dijeron. Claro, pero sí, son varias respuestas a lo que usted comenta. Sí, en primer lugar, yo no creo,
su caso Sí. y en ningún otro caso se hayan perdido amigos por esta situación. Porque si se alejan personas porque usted piensa diferente, no eran amigos. Pero en ese momento sí. Bueno, pero Y todavía están. pero no eran amigos. Eran como los familiares que se llevan todos bien hasta que hay que dividir la herencia. Se creó una grieta muy grande, pero si yo no acepto que mi amigo piense diferente que yo, ¿qué concepto tengo de la amistad? ¿No es cierto? En segundo lugar, yo considero que básicamente todo lo que se hizo tuvo una intencionalidad, indudablemente. Y tengo que reconocerles que fueron casi perfectos en su mandato. Casi perfectos en su mandato, en la forma que actuaron al unísono. O sea que estamos bien organizados, estamos muy bien organizados. Usted sabe que en la pandemia anterior también quisieron utilizar un lenguaje único, una sola información, un solo esto, un solo lo otro, y hubo un solo país que se animó a contar las noticias que sucedían en todas partes, que fue España. Como castigo lo llamaron Gripe París, porque en definitiva no surgió en España, surgió en los Balcanes, por las condiciones de hambruna y de falta de higiene que hubo en las trincheras durante la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y después cada ejército volvió a su casa y así se generó la pandemia. Pero España no fue el origen, pero por haberse animado a dar información, a partir de ahí se la llamó Gripe española. Así que siempre se castiga al que opina diferente, siempre se castiga. Y después el otro punto, con respecto a lo que usted comentaba, es más o menos como el marido engañado. Yo no quiero que mi esposa me engañe, y si me engaña que no me entere, y si me entero que no me importe. Es más o menos así. Entonces, es para el ego de cada individuo, es menos doloroso mantenerse en el engaño que reconocer haber sido engañado. Y eso le sucede a mucha gente. En su fuero interno, no sé qué van a hacer. Yo todavía conozco gente que sigue vacunando. Hay algunos que van a ir por la dosis 27, 28, qué sé yo, no sé. Pero bueno, también es cierto que los turbocánceres y tumores que en 40 años yo no había visto, y con una agresividad que nunca había observado, están apareciendo. Y cada día son mayores y hay una relación directamente proporcional entre la incidencia y el número de dosis aplicadas. No lo digo yo. El miedo que ha tenido, el miedo, porque nosotros vamos pasando por una familiar que está con un cáncer y bueno, no escucha otra posibilidad y tiene tanto miedo al cáncer, tanto miedo también. Todo ese protocolo que usaron con el COVID también lo usan con el cáncer, porque usan, primero esto y después, si delgadito como está, que no se alimenta bien porque le sacaron el estómago, ahora están esperando urgente para hacerle la quimioterapia nuevamente, para que, por si tiene células malignas. Está aprovechando vivir este tiempo porque necesita que le hagan la quimio otra vez. O sea, cosas. ¿Sabe lo que pasa? Es que mientras hay vida y esperanza. Claro, le sacan más. Es más, excede la vida, porque si no, no habría tanto cementerio privado. Sí. El ser humano es un gran negocio. Hoy lo comentábamos, la medicina avanzó tanto que ya no queda gente sana. ¿Sí? Todos estamos enfermos de algo, todos necesitamos tomar medicación. Y digamos que las terapéuticas oncológicas son las más caras que hay en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se va a animar a no hacerlo? Yo asusto a la persona y después que la asusto, Depende de la solución. claro, yo le veo quizás no le causo la enfermedad.
verdad, pero lo asusto de modo tal que le vendo la solución. Hay una película, a mí me gusta mucho el cine, hay una película que yo recomiendo, una película que ya tiene como 20 años, con Emma Thompson, que se llama WIT, W-I-T, la encuentran en internet, es una película vieja, W-I-T, WIT, es una enferma de cáncer. Y yo la recomiendo. Yo la recomiendo porque habla mucho de todo esto de lo que estamos hablando. ¿Sí? Pero además no hace falta ir a ver esa película. O sea, alguien, insisto, a mí me gusta el cine, ¿alguien vio Fugitivo, Harrison Ford? ¿Por qué mataron a la esposa y la metieron preso ahí? Por un medicamento, por un ensayo fraudulento. ¿Sí? ¿Alguien vio El jardinero fiel? Sí, ¿Por qué lo mataron? Por un medicamento. bueno, la película Pandemia. Bueno, sí, la película Pandemia está perfecta, es tal cual, sí. Lo que pasa es que en la película Pandemia todavía el médico es el bueno. Sí. Todavía el muchachito del sombrero blanco era el médico. Pero, Club de los desahuciados. Cuando probaron el cóctel de la vecina, el Club de los desahuciados. sí, es una excelente película. Una excelente película. ¿Y saben El hombre ciego. quién es el médico a que se refieren en el Club de los Desahuciados? Aunque con otro nombre, Sí. Anthony Fauci. Ah, Fauci, sí, claro. Anthony Fauci, viejo conocido desde la época ¿Cómo se llama esa? La ZP, ZP. El médico ahí es 1980. claro, bueno, y el libro 1984 describe perfectamente el modus operandi. O sea, todo estaba escrito de antes. Lo que pasa es que ahora vino todo junto. Y la vacuna de los niños ahora también, porque están impresionando Ahora todavía. se campeones también. Oh, usted sabe que la hepatitis B se prohibió en Estados Unidos. Ah, no, sí. Sí, se Se sacó del calendario. Nace los bebés, apenas Se nace. sacó del calendario. Sí, Ah, sí. sí, en Estados Unidos se no está más. Y acá se las ponen cuando nacen, apenas nacen. Acá todavía siguen recetando estatinas que están prohibidas en Estados Unidos para el colesterol. Están prohibidas. Es decir, A nosotros nos pregunta mucha gente, pediatras, que por favor ayuden a los padres para que no necesitan el calendario. Así que bueno, mandamos a abogados, siempre estamos tratando de ver, ayudarnos. claro. Fíjese esto. ¿Cómo se hace un ensayo clínico en un país del primer mundo? Tiene que haber voluntarios, ensayo clínico fase 4. Personas voluntarias a los cuales se les debe pagar, se los debe indemnizar ante eventuales riesgos, prisioneros presidiarios a los cuales se les conmuta la pena, etc. Por eso ya no se hace investigación de fase 4 en los países desarrollados. No es muy cara. ¿Dónde se hace? En Sudamérica, en el África profunda. Por ejemplo, en el caso de Argentina. En Argentina, voy a poner un ejemplo, pero no es que quiero hablar de política, pero quiero hablar de cosas que sé que ocurrieron. Cuando ingresa Matilde Menéndez al Ministerio de Salud, hace muchos años, de la noche a la mañana se aprueban más de 12 productos para su utilización, 12 fármacos nuevos, que no habían pasado la fase 4. Porque en Argentina, el que patrocina el medicamento, ¿saben quién es? El paciente. El paciente. Cuando ustedes van a comprar tal o cual medicamento nuevo, esos medicamentos no están aprobados todavía por la FDA. Están siendo investigados en fase 4, pero a ustedes no se lo dicen, ni tampoco. No le pagan nada, no se hacen responsables de nada y encima ponen plata.
Encima uno va y lo compra, pero cuando es nuevo todavía no está en el vademécum de la obra social. Se lo regala el médico para que... Bueno, también el médico da las muestritas, pero al margen de eso, esa es la famosa investigación. Cuando ustedes van a un neumonólogo, o a un inmunólogo, o a un oncólogo, y le dicen, le vamos a dar este tratamiento, tenemos que llenar todas estas planillas. Pero el medicamento no tiene que gastar, se lo llevan a su casa. Está haciendo un chanchito de la India, un conejito de Indias. Están investigando ese medicamento. ¿Está mal que se investigue? No digo que está mal. Está mal que se engrupa a la gente. Que se engrupa a la gente, que no se le permita decidir sobre qué hacer y qué no hacer. Eso está muy mal, porque entonces no tenemos libre albedrío. Bueno, creo que ya los aburrí demasiado. Una última pregunta, Doc. Sí, pero perdón que... En la desesperación hay mucha gente que lo último que queda y dicen hay algo experimental, hay algo nuevo, y la gente lo toma. Bueno, porque volvemos al tema del miedo. Esa desesperación es el resultado del miedo a morirse. Por eso, el miedo... Yo no supero el 2020, no lo supero. El miedo es el principal aliado de gente sin escrúpulos. No puedo creer lo que han hecho. No puedo creer. Tengo una intriga. ¿Cómo puede ser que hay gente que tiene 5 dosis que está lo más bien? Y hay gente que se puso 2 dosis, como el otro día una chica ayudante de la Facultad de Derecho, se acostó a dormir y no se levantó más. Bueno, yo tengo mi teoría al respecto. Dios es argentino. ¿Ustedes recuerdan cuando entraron las vacunas? No, las vacunas ya podemos decir Pepe. Cuando entraron, eran 70 grados bajo cero. Galpones con unas cosas que salía un mito por todo el humo del frío, ¿no? Y después cuando se iban a aplicar, con una cajita de Levopol y 2 jugueteras alcanzaban. ¿Sí? Es más, había unos barriles así, con hielo adentro, y las tenían ahí adentro, con hielo que se iba derritiendo, que era como se vendía la cerveza en Villa Gabrielana, más o menos. Entonces, la cadena de frío, bien, gracias. Y eso, de la falta de cadena de frío, desnaturaliza cualquier vacuna. La buena, de lo que sea, y la mala. Entonces, la pérdida de la cadena de frío, o el hecho de ser como somos los argentinos, que pasamos de los 70 grados bajo cero a la cubetera, hace que la mayoría recibió agua, por así decirlo. El que recibió vacuna FETEN, ese no se despertó el otro día. Por eso es que hubo 2 muertos, que eso lo van a ver en detalle, en el ensayo de Pfizer, 2 muertos. Hubo un montón de lesionados que están haciendo juicio a Pfizer. Hubo 10 abortos, porque le decían, si usted va a participar, no puede quedar embarazada. Pero la carne es débil. Y bueno, muchas quedaron embarazadas y perdieron enseguida 10, que usted puede decir, no fue un número tan grande, es una atrocidad, fue un número tan grande, sí, pero había 12 embarazadas nada más. ¿Y cómo los que no nos vacunamos no contagiamos? Porque decíamos que nosotros íbamos a matar a los que no estaban vacunados. Es que eso fue cayendo por su propio peso. Primero se decía que si uno se vacuna, no se enferma. Y se enferman. Después cuando se enferma, decía, bueno, si uno se enferma, pero no se enferma severamente. Nosotros nos vacunamos y no nos enfermamos. Después se enferma severamente. Bueno, se enferma severamente, pero si se vacuna, no se enferma. Se interna. Bueno, se interna, pero no se muere.
Después se morían, ya faltó decir, pero van al cielo. No más que eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.